Efesios capítulo 4, amén, el versículo 5, ahí el versículo 6. Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El tema que nos ocupa el día de ahora, amén, en esta predicación, hermanos, ¿el bautismo salva? ¿Es para salvación? ¿Sí o no? Ese es el tema. ¿El bautismo es para salvación? ¿Sí o no? Y vamos a dejar que, amén, esta pregunta, hermano, este tema es basado en esa pregunta porque hay personas que se hacen eso. Esa cuestión dice, ¿cómo, en verdad el bautismo puede salvar a una persona? Y hay unos que sí creen y otros que no creen en que el bautismo tenga algún efecto para la salvación. Y es más, hay predicadores que creemos, hay predicadores que no creen en que el bautismo puede tenga un efecto para salvar a alguna persona. Y que más que la palabra de Dios, amén, que tiene la respuesta para nosotros. Hermano, la palabra de Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras preguntas que tienen que ver con salvación y creo que con muchos temas más, bastantes otros temas muy importantes. Pero sería bueno, amén, que podamos analizar juntos a través de la palabra del Señor si el bautismo salva a alguien o no lo salva. Si el bautismo tiene algún efecto para salvación o simplemente, amén, es algo que se debe de hacer en obediencia o simplemente se puede dejar a un lado y con creer es suficiente para salvarnos. Todo esto, amén, vamos a dejar que nuestro Señor nos enseñe a través de su palabra y nos diga si el bautismo tiene efecto para salvación o no. No quiero que, amén, usted se aligere al tema, amén, usted ponga atención. Si usted cree que el bautismo salva y tiene, amén, citas bíblicas que lo amparen, entonces, y si usted no cree que el bautismo tiene algún efecto de salvación y usted tiene alguna opinión acerca de la Biblia, entonces no se adelante al tema, a la predicación, a la enseñanza. Vamos a dejar que Dios nos enseñe. Bueno, vamos a encontrar a través de la palabra del Señor que, hermanos, que el bautismo, amén, es importante. Primeramente tenemos que saber que el bautismo es importante, porque si no, no estuviera en la palabra del Señor. El bautismo es tan importante que el bautismo se menciona en varias citas bíblicas en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Se menciona acerca de esto. Encontramos, amén, que en Efesios 4, 5, encontramos que dice un Señor, como diciendo un solo Dios, una fe, que es la fe es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe es nuestro Señor. Y dice, y un bautismo. Ahora, en el mundo en que vivimos hay varios bautismos. Y ustedes saben eso, los que han estudiado acerca de las religiones, de las diferentes, amén, podemos decir, religiones y costumbres, amén, y también creencias religiosas. Hay varios bautismos. Encontramos bautismo, por ejemplo, los mormones, el bautismo por los muertos. Y la Biblia menciona eso también, que hay bautismo por los muertos. Si una persona se murió, un familiar se puede bautizar en el nombre de esa persona y sucesivamente. Encontramos también que hay otro tipo de bautismo, amén, con otro tipo de títulos, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En muchas religiones se practica esto. Muchas religiones practican esta clase de bautismo. Y hay otra clase de bautismo que es en el nombre de Jesús. Pero también encontramos que hay otro método de bautismo que se lleva a cabo, por ejemplo, el bautismo de los niños que celebra la Iglesia Católica Romana.
Y el bautismo por sumergión, o que hay que sumergir a la persona dentro del agua e inmersión, o simplemente por aspersión, que es tirándole un poquito de agua sobre su frente o su cabeza. Pero en verdad el bautismo, hermanos, tiene, en la Biblia menciona que el bautismo es solamente uno, dice un bautismo. Entonces, todos estos bautismos que hemos mencionado, uno debe estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que abrir las Escrituras y meditar en cuál es el bautismo que menciona la palabra de Dios que es válido para este tiempo. Entonces ahí dice un Señor, una fe, un bautismo. Acuérdese, no dice dos, no dice tres bautismos, dice un bautismo. Y lo vamos a ver un poquito después. Y después dice el versículo 6. Un Dios y Padre, amén, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Dios está para todo mundo, es por todos nosotros. Dios siempre está ahí en todo lugar. Amén, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar a través de su Espíritu. Entonces, vamos a estar analizando qué significa el bautismo. Para aquellos que nos llamamos, amén, del nombre del Señor Jesús o del nombre de Jesucristo y que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, voy a traer un estudio después por qué es que uno necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Pero hoy el tema que nos ocupa es el bautismo salva o no salva. ¿Es para salvación, sí o no? Y esas son la pregunta que vamos a estar dando respuesta. Ahora estudiaremos los siguientes puntos. Número 1, ¿qué significa el bautismo? Amén. ¿Qué significa bautismo? ¿Cuáles son las confirmaciones? Amén. ¿Cuáles son las personas que encontramos en la palabra del Señor que fueron bautizados? Y si las personas creyeron, ¿también fueron bautizadas o no? Entonces, alguna persona nada más creyó en el Nuevo Testamento, ya en el libro de los Hechos, durante la predicación de la iglesia primitiva, y solamente creyó y hasta ahí, o tuvo que ser bautizado. Entonces, ¿cómo debemos de ser bautizados? Lo voy a tocar casi al último de este tema. Ahora, quiero avanzarle un poco y quiero decirles que el bautismo sí es para salvación y sí salva. Para aquellos que, amén, están predicando o han enseñado que el bautismo no es para salvación, de una sola vez les digo, sí es para salvación y tiene efectos para la salvación. Y lo vamos a estar viendo. Le voy a dar citas bíblicas verídicas, hermanos, que usted puede leer en su casa a su tiempo y puede meditar en ellas. Pero quiero dar primeramente la definición del bautismo. ¿Qué es bautizo? El bautismo, hermano, en sí viene de la palabra bautizo, amén, de la raíz bautos, que significa sumergir, ¿ok? Hundir, mojar, teñir, poner dentro. Bautizar es lavar o dejar algo completamente mojado. Sumersión es meter una cosa debajo o dentro del agua líquida, ¿ok? La palabra bautos identifica la práctica que realizaban todo aquel que era creyente. Todo creyente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, encontramos que tuvieron un bautismo. Algunos dicen, pastor, encontramos, por ejemplo, el ladrón de la cruz, que dice que nada más creyó de que el Señor, que le pidió misericordia al Señor, acuérdate conmigo cuando esté en el paraíso, y entonces el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó y se salvó. Pero no dejemos afuera de que apenas la gracia iba a entrar. Estaba en el tiempo todavía de la ley. En el tiempo de la ley. Ese ladrón que estaba en la cruz estaba en el tiempo de la ley, porque el tiempo de la gracia no había entrado todavía, pues el tiempo de la gracia vino a través de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y se confirmó en el día de Pentecostés.
Pero en Segunda de Reyes encontramos allá en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 5:14. Dice la Biblia que, hermano, un hombre, Naamán, dice que no quería bautizarse, pero en obediencia, dice que él lo hizo. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Muy importante esto. Y menciona de que él se zambulló, o sea, se metió debajo del agua completamente. Y la palabra que se usa es bautos, ok, sumergir debajo, quedar completamente mojado. Hermano, y eso lo encontramos ahí en Segunda de Reyes 5:14. Ahora, seguimos. También la palabra del Señor nos muestra a nosotros, hermanos, que el bautismo, amén, no se puede hacer por aspersión, sino por inmersión, que es meterse dentro de. Significa una sepultura, ok, del viejo hombre para nacer de nuevo. Vamos a ver a través de la palabra del Señor que Jesús mismo enseña, Dios mismo enseña que esta sepultura debajo del agua significa, amén, morir al pecado. Significa, amén, simbólicamente estar muerto al pecado, dejar todo atrás y nacer de nuevo cuando la persona sale del agua. Gloria al Señor. Esto nos identifica, el bautismo nos identifica con Cristo. ¿Ok? Es una clase de muerte para nacer otra vez. Ahora, el apóstol Pablo menciona algo que nosotros debemos de saber en esto. El apóstol Pablo menciona a los romanos y les hace saber de que la inmersión en el agua o el bautismo significa una sepultura. Y le escribe a los romanos en el capítulo 6 del versículo 1 al 8. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a leer hasta el 6 para que no lo hagamos muy largo, pero dice así, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, vea cómo debe ser bautizado uno? Ahí vaya empezando a dar la respuesta. ¿Cómo debo ser bautizado? Ahí está. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿hemos sido bautizados en su muerte? El 4 dice, porque somos sepultados en ese bautismo, juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es una semejanza, es algo simbólico, amén, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Okay, quiero regresar un poquito ya. El versículo 3 dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, y hemos sido bautizados en su muerte. Okay. El 4, somos sepultados en ese bautismo. Dice que la persona muere al pecado a través de ese bautismo y dice que resucita a una vida nueva. ¿A quiénes se entierran? ¿A los vivos o a los muertos? ¿A quiénes son los que se ponen debajo de una sepultura, debajo de tierra? Es a los muertos, por supuesto. ¿Ok? Enterrar a una persona viva, hermano, es un delito. Es un delito. Pero aquí, hermano, enterrar a una persona que está muerta
Eso es lo que se debe de hacer. Entonces, toda persona que es bautizada en el nombre del Señor Jesús y es sepultada en las aguas, esa persona está muriendo, amén, a su viejo hombre, a la vida pasada, y cuando sale del agua es, amén, algo simbólico, está naciendo de nuevo a una nueva vida. Entonces, el apóstol Pablo quiere que los romanos entiendan que el bautismo es una clase de sepultura para todo aquel creyente que ha recibido al Señor. Para toda persona. Encontramos en Mateo capítulo 3. Jesús fue nuestro primer ejemplo a seguir para obedecer el bautismo. ¿Por qué traigo esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito? El propósito es enseñar que el bautismo, hermano, es parte para nuestra salvación. Y la persona no puede recibir salvación, hermano, si no se bautiza hoy en el tiempo de gracia. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, algunos dicen, pastor, pero si fulano de tal se estaba muriendo en el hospital o estaba muriendo en tal lugar o en la cárcel y llegó alguien, le predicó y se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor, pero no tuvo tiempo de bautizarse y murió. ¿Qué va a pasar con esa persona? Entonces yo le respondo y le puedo decir, yo no soy el Salvador. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe qué va a hacer con esa persona. ¿Ok? Pero es nuestra responsabilidad predicar la salvación completa como Dios la tiene en su palabra. Como predicadores no podemos esconder esto de los creyentes o de nuestros amigos que todavía no han aceptado a Cristo. Tenemos que hacerles saber que mientras usted tiene vida, mire, este es el asunto, que usted está bien, usted tiene salud, usted está entero, se le predica la palabra y todavía no recibe al Señor. Entonces hay personas que esperan hasta lo último cuando ya se están muriendo para recibir al Señor. Y Dios les dio tantos años de oportunidades, tantos años de vida y no la aprovecharon. Entonces, y con una oración quieren recibir salvación. Pero vamos, sigamos. No me quiero detener ahí en eso. Mateo 3, el versículo 13 al 16. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le dice Juan a Jesús. El 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que dice que fue bautizado, subió del agua, o sea que también fue sumergido y salió del agua. Dice, y salió del agua. Jesús, hermano, nos pone el ejemplo a nosotros de obediencia, de justicia. Y dice, es necesario que cumplamos esto, que hagamos esto. Y si nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que Él no necesitaba bautizarse. Él no necesitaba bautizarse porque Él es santo, Él es justo, Él no tiene pecado. No necesitaba. Pero sin embargo, Él nos dio el ejemplo a todo ser humano para que fueran bautizados, para cumplir en obediencia toda justicia. Entonces ahí no se le podía decir a Jesús, te bautizo para el perdón de los pecados, porque ¿qué pecados iban a ser perdonados para Él si Él no tiene pecado? Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces en verdad no necesitaba, pero Él nos enseñó el bautismo, la importancia del ser bautizado. Seguimos. Jesús también dice que para ser salvo, después de esa enseñanza que dio, de obedecer la justicia, de obedecer este mandamiento,
porque es un mandamiento. Un mandamiento es algo que se tiene que hacer, se tiene que cumplir. No es que si usted quiere o no quiere. Entonces ahora Jesús enseña, después de eso, enseñó, y voy a dar dos citas bíblicas diferentes para que usted vea que nuestro Señor Jesucristo enseña y dice que para ser salvo hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Hay que sumergirse debajo de las aguas. ¿Ok? Marcos 16. Marcos capítulo 16, el versículo 14 al 16, enseña el Señor Jesucristo, amén, de que los discípulos, Él les enseñó a que deberían de seguir este mandamiento también y cumplirlo, y que enseñaran a otros a hacer lo mismo. Marcos 16, 14 al 16, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. No dice los 12, sino a los 11, porque ya Judas se había ido a su propio lugar, se ahorcó, se quitó su vida. Pero dice a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque dice, no habían creído lo que le habían visto resucitado. El 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, en el mundo entero. Eso incluye, amén, Canadá, Estados Unidos, amén, todos los países de América y todos los continentes, todo el mundo. Ahora el versículo 16, Marcos 16, 16 dice, y el que creyere, y la palabra y, o esa letra y que está ahí, es una continuación de lo anterior. Significa que lo que viene no está, amén, fuera de lo anterior, sino que viene junto a ello. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, el que creyere y fuere bautizado, dos cosas se unen ahí. ¿Ok? La palabra o la letra I no está separando estas dos cosas, las está juntando, las está poniendo juntas. Dice, el que creyere y fuere bautizado, bautizo o sumergir en las aguas, será salvo. ¿Vea quién dijo eso? El predicador fulano de tal, el apóstol por allá, que salen muchos apóstoles el día de ahora, ¿verdad? El profeta tal, no, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él dice, si cree la persona y se bautiza, será salva. ¿Quién pone las reglas? ¿El Salvador o aquel que está condenado a morir? El Salvador. Él pone las reglas. Él dice cómo es que nos va a salvar. Entonces Jesús está diciendo, voy a salvarlo de esta manera. Y dice, mas el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. ¿Por qué es que después dice el que no creyere? Ya no menciona el bautismo después. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso significa que una persona puede bautizarse, pero si esa persona nada más se bautizó por emoción, porque lo obligaron, porque pues, verdad, quería complacer a sus amigos, a sus familiares y querían que estuvieran contentos con él, pero no creyó. Pues esa persona, por no creer y por ser incrédula, aunque haya sido sumergidas en las aguas, entonces el bautismo no tiene el efecto para esa persona si no creyó, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que estas dos cosas tienen que ir juntas. La fe, o sea, el creer y el bautizarse, tienen que estar ahí. ¿Ok? Entonces, es importante el creer y ser bautizado. Ahora, un segundo ejemplo que Jesús pone, nuestro Salvador dice que hay que ser bautizado para ser salvo. Y amén, lo encontramos en Juan capítulo 3, que comúnmente se le llama San Juan al libro, pero Juan capítulo 3, el versículo 1 al 7. Y me gustaría leer para ustedes, amén, para cada uno de los hermanos y nuestros amigos que nos están escuchando, que nuestro Señor Jesucristo
enseña en la palabra, amén, él mismo, que hay que ser bautizado. Gloria al Señor. Es muy importante eso. Una de las cosas que encontramos nosotros, amén, en la palabra del Señor es en Juan capítulo 3, el versículo 1 al 7, es que hay dos clases de nacimiento ahí que se efectúan, que se menciona. Había un hombre, el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok, llegó diciéndole unas hermosas palabras Nicodemo a Jesús. Muy hermosas palabras. Pero Jesús quería llegar al punto de este hombre que estaba perdido. Y le dijo en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Nicodemo le dijo, el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede al caso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el versículo 5 dice, que el que no naciere, aquí viene el bautismo, póngale cuidado, el que no naciere de agua y la continuación del Espíritu, ¿ok?, no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El 7, no te maravilles, le dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay personas que se admiran y se maravillan y dicen, pero ¿cómo es posible que yo tenga que nacer otra vez? Tenga que bautizarme para ser una criatura nueva, una persona para poder entrar al reino de los cielos. Pues Jesús mismo, nuestro Salvador, dice claramente que es necesario para entrar al reino de los cielos. Amigo, esto es importante, hermano, que nadie te engañe. Porque para entrar al reino de los cielos, nuestro Salvador Jesucristo, él mismo dijo que hay que nacer del agua, que es el bautismo, la inmersión, amén, sumergirnos en las aguas, zambullirnos en las aguas, amén, que alguien nos bautice, aleluya. Entonces, y dice, y del Espíritu, que es recibir el Espíritu Santo también, tal como lo recibieron todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Entonces, para salvación se necesita, para perdón de los pecados se necesita el bautismo. Y dice Jesús, nadie puede entrar al reino de los cielos sin estas dos cosas. No puede. Es necesario que lo haga. Hay hermanos que ya fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice, hermano, todavía no he recibido el Espíritu Santo. Pues siga buscando, Dios tiene mejores cosas para usted. Usted ya es hijo de Dios. Porque hay quienes que enseñan que pues si no ha recibido el Espíritu Santo no es hijo de Dios todavía. Eso no es así. La Biblia dice que ya eres hijo de Dios a través del bautismo. Pero Dios te quiere, amén, dar, gloria al Señor, esa bendición del Espíritu Santo también, de recibirlo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Muy importante eso. Ahora, Pedro dijo que el bautismo era para perdón de los pecados. El bautismo también es para perdón de los pecados. No pierda de vista esto. No pierda de vista esto. Jesús, nuestro Salvador, enseñó que para entrar al reino de los cielos es necesario ser bautizado. Entonces, si hay predicadores por allá afuera, si hay cualquier profeta, predicador, apóstol que se llamen así y está predicando otra cosa que no sea lo que Jesús enseñó, entonces estamos en problema. Es importante eso. Pedro dijo que el bautismo era para perdón de los pecados. Él mismo estuvo de acuerdo con la enseñanza de Jesús. En Hechos capítulo 2, vamos a leer Hechos capítulo 2, el versículo 37
al 42. Y voy a dar lectura para ustedes. Amén, en el nombre del Señor. Búsquelo en este momento. Hechos capítulo 2, el versículo 37 al 42. Perdón. Gloria al Señor. Seguimos. Hechos 2, 37 al 42. Dice así. Al oír esto se compungieron de corazón. Acuérdense que Pedro estaba predicándole a esa multitud en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando ellos estaban en el aposento alto. Y dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Esa era la pregunta de ellos, porque se sintieron culpables de haber dado muerte al Mesías, al Señor Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Mire, ¿para qué es el bautismo? En su nombre. Es para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento que Jesús dijo allá en San Juan capítulo 3. El bautismo en agua en su nombre y también el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el nuevo nacimiento. Dice que para ser perdonados nuestros pecados debemos de ser bautizados en su nombre. Ser bautizados, ser sumergidos en las aguas. Amén. Que alguien llegue y nos bautice. Y Pedro entendió esto y lo enseñó a esa gran multitud que estaba ahí. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Le está hablando a los judíos, a los prosélitos que habían creído también. Y dice, y para vuestros hijos. Y después dice, pero no solamente para ustedes y sus hijos, para todos los que están lejos. Amén. Quiero aclarar algo, que de la distancia que está, amén, Norteamérica, México, Suramérica, todos esos lugares, hermanos, estamos bien lejos de Israel, de Jerusalén. Pues dice la Biblia que para nosotros era esa promesa también. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces la promesa de recibir perdón de pecados a través del nombre de Jesús en el bautismo y recibir el Espíritu Santo, esa promesa, hermano, la encontramos que es para todos en el mundo entero. El versículo 40, seguimos ahí, dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos, vea la palabra ahí, sed salvos, salvación de esta perversa generación. Entonces Pedro le está diciendo, ustedes necesitan bautizarse, amén, en el nombre del Señor para perdón de los pecados, porque necesitan ser salvos de esta perversa generación. El 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron, creyeron, pero también fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Pónganle cuidado a eso. Esta multitud perseveró en la doctrina, la enseñanza que tenían los apóstoles. Y la enseñanza que tenían los apóstoles, amén, de esta primera predicación que dio Pedro y se bautizaron como 3,000, es la enseñanza que Jesús les dejó a ellos. Es la enseñanza que Jesús les dejó. Les dejó que tenían que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces no se trata de una oración solamente. No se trata de, oh, yo nada más creo en el Señor y gracias Señor y ya. Hay gente que se considera cristiana, se consideran salvos, hermanos, solamente porque creyeron, pero nunca han sido bautizados. Nunca se bautizaron. Entonces la Biblia dice, y nuestro Señor Jesucristo enseña que hay que ser bautizados.
lo rectificó Pedro, que el bautismo sí salva. Usted le pregunta a algún religioso, predicador allá afuera o cualquier religioso, ¿para qué sirve el bautismo? Usted le pregunta, ¿para qué sirve el bautismo? ¿Por qué te bautizaste? Y la respuesta que encontramos en muchas personas afuera es porque dice, oh, me bauticé porque es un mandamiento, o para obedecer. Me bauticé porque pues hay que hacerlo. No saben ni para qué es el bautismo. Y uno le pregunta, oye, ¿el bautismo salva? Y dicen, no, el bautismo no salva, nada más por obediencia. Y es más, hay predicadores, los hemos escuchado predicando en la televisión, en la radio, amén, por Facebook, por YouTube, los hemos escuchado predicando, que dicen que el bautismo no salva a nadie. Entonces se les olvida las palabras de Jesús y lo que los apóstoles hacían también. Y ahora Pedro nos dice, en Primera de Pedro, póngale cuidado, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 al 21, pero me voy a detener un poquito más en el 21. Pero yo quiero que vean ustedes a quiénes les escribe. Pero en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 al 21. Gloria al Señor. Pedro rectificó una vez más que el bautismo sí tiene un efecto de salvación. Dice ahí el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, él mismo. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ahí menciona el agua otra vez. Como diciendo, vea, por el agua fueron salvos, amén, Noé y su familia. El 21, muy importante. El bautismo que corresponde ahora a esto, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, el bautismo no hace algo que muchos piensan. Dice, cuando yo me bautice, de ahí en adelante, no voy a tener ningún defecto. Nunca jamás voy a pecar. Voy a ser perfecto. Dicen muchos en el bautismo. Muchos creen que el bautismo, hermano, va a cambiar nuestros pensamientos, sino que nos da una nueva aspiración, una nueva conciencia hacia Dios. Esto es muy importante. Pero dice ahí el bautismo que corresponde ahora nos salva, N-O-S. Claramente dice Pedro que el bautismo sí salva. Sí salva el bautismo. Sí perdona pecados en el nombre del Señor Jesús. Pero dice que no quita las costumbres que usted y yo traemos del mundo. Esas costumbres tenemos que quitarlas en el nombre del Señor. Amén. Tenemos que quitarlas, pero con esa nueva conciencia que Dios nos da, con la aspiración de serle fiel a Dios. Es una transformación, es un cambio que debe de efectuarse en nosotros y es un proceso en la vida del creyente. El que seamos perfectos, el que seamos santos, es un proceso en la vida del creyente que tiene esa aspiración de ser fiel y perfecto para Dios. Pero dice claramente que el bautismo sí salva. Nos salva. No dice no, N-O, no. Está diciendo N-O-S, nos salva, dice el versículo 21. O sea que sí salva el bautismo. ¿Cómo? En obediencia. Amén. Sumergiéndonos en las aguas. Gloria al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús.
La importancia del bautismo es tan importante, que se menciona también el bautismo del Antiguo Testamento para Israel. Israel también simbólicamente fue bautizado, el pueblo de Israel fue bautizado en las aguas también. Y hay personas que dicen, sí, pero si era israelita y no se bautizó. Simbólicamente la Biblia dice que todo el pueblo fue bautizado bajo las aguas. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 1 al 6. Para que vea usted que Israel también fue bautizado. Que vea que el bautismo es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Mire dónde: en la nube y en el mar. La nube arriba, el mar a los lados, ¿ok? Como paredes. Dice, ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice el versículo 2. Ahora el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. El 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Vea eso. Dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, como ejemplo para nosotros también, que deberíamos de creer en el Señor después. También teníamos que ser bautizados. Pero enseña algo más ahí. Dice que varios hermanos perecieron, aunque habían sido bautizados ya bajo la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque no siguieron obedeciendo a la palabra, porque no creyeron a Dios, no le creyeron al Señor. Miraban milagros, miraban maravillas, miraban prodigios, y aún así renegaban, aún así hablaban mal de Dios y del siervo de Dios. Entonces dice que esto se escribió como ejemplo para nosotros. Y si Israel fue bautizado, amén, simbólicamente bajo la nube y en el mar, hermano, ¿usted piensa que el Señor iba a dejarnos a un lado acerca del bautismo? ¿Iba a dejar el bautismo a un lado para que nosotros nada más hiciéramos una oración y dijéramos, bueno, ya creo y hasta ahí? No. Seguimos. ¿Dónde debemos de ser bautizados? ¿A dónde debemos de ser bautizados? ¿Puede ser una persona ser bautizada rociándole agua nada más por aspersión? En verdad no. Debe ser sepultado bajo las aguas. Y eso lo encontramos también en Hechos capítulo 8, el versículo 36 y 37. Debemos de ser bautizados donde hay suficiente agua. Hechos 8, 36 al 37 lo encontramos ahí. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar Felipe y el eunuco. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Para los que están buscando la lectura, Hechos 8, 36 y 37. Dice, aquí hay agua, le dice el eunuco a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está la clave. Hay que creer para ser bautizado. Pero el creer no es solamente, no es todo para la salvación, no.
hay que creer y ser bautizados. Sino como me explica usted, por ejemplo, que los judíos en el capítulo 2 de los Hechos creyeron y después fueron bautizados. Los samaritanos en el capítulo 8 de los Hechos también creyeron y fueron bautizados. El eunuco que estamos leyendo aquí en el capítulo 8 también de los Hechos, dice que creyó y fue bautizado. Le dice Felipe claramente, si tú crees, bien puedes ser bautizado. En otras palabras, porque si te bautizo sin creer, de nada te va a servir. Entonces es necesario que creas. Es necesario que tengas fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo tiene efecto para la salvación, ¿sí o no? En las aguas. Y la respuesta es sí. Es bíblico. Lo hemos visto, lo estamos mirando en este momento. Entonces, es necesario saber de que solamente la Biblia menciona Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? El único bautismo que la persona debe de ser bautizada. El único bautismo que encontramos para salvación hoy en el tiempo de la gracia es en el nombre del Señor Jesús. Ese es el bautismo. Sumergiendo a la persona en las aguas. ¿Ok? Completo. ¿Por qué? Porque estamos enterrando a un muerto. Una persona que, amén, que está muriendo para el mundo, para el pecado, está resucitando para servir a Dios, para vivir para Dios, para una vida nueva. Esto es importante. Entonces, no hay ninguna persona bautizada, amén, en títulos en la Biblia, no. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es más, antes de terminar esta enseñanza, quiero decirle que Colosenses 3:17, y me gustaría que lo busque ahí para que corrobore y confirme de lo que se está predicando es real, es verdad, está en la palabra del Señor. En Colosenses 3:17 dice la palabra del Señor, y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo es 100%, no dejar nada afuera. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo dice en Colosenses 3:17? Dice que todo lo que nosotros como creyentes vamos a hacer, lo hagamos en el nombre de Jesús. Si es que eres creyente, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, dice la Biblia que en Marcos capítulo 16, el versículo 17 y 18, el Señor enseñó y dijo que en su nombre, Marcos 16, 17 y 18, menciona que en su nombre echaríamos fuera a los demonios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice que en el nombre de Jesús hablaríamos nuevas lenguas, recibiendo el Espíritu Santo. Dice también que en el nombre de Jesús, amén, pondríamos las manos sobre los enfermos y íbamos a orar por los enfermos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús. Y dice que en el nombre de Jesús. Pero allá en Colosenses 3:17 nos declara y dice que todo, si hay gente que nada más usa el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para hacer sanidades, pero cuando ya se llega el tiempo del bautismo, dice, no, ahí no, el nombre de Jesús no es para el bautismo. Y yo le quiero decir que sí es en el nombre de Jesús el bautismo, porque Colosenses 3:17, lo repito una vez más, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro, amén, hay salvación. Porque no hay otro nombre, un segundo o tercer nombre, no. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, a todos nosotros,
no importa qué país, qué continente, dado a los hombres, dice, para que podamos ser salvos. Y ese nombre que se nos dio está en Mateo 1:21. Y llamarán su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará, Él, no dice ellos, Él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que, hermano y amigo, podemos seguir, pero le quiero decir claramente que el bautismo que corresponde a nosotros, la iglesia, amén, en este tiempo de gracia, es para salvación. El bautismo, amén, gloria al Señor, tiene efectos para la vida eterna. Y toda persona que no quiera bautizarse, que quiera ignorar, y no importa si es una persona, amén, que haya sido bautizada en otros títulos o en otros nombres, pero que quiera ignorar el bautismo, usted no entrará al reino de los cielos, porque la Biblia lo dice, que hay que ser bautizados en agua, amén, bautizados en agua en el nombre del Señor, porque es una forma de sepultura, amén, y una nueva vida en Cristo también. Quiero en el nombre del Señor, amén, terminar con esto. En Lucas 24, 45 al 47, encontramos algo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, nos enseñó. Y dice así en el capítulo 24, Lucas 24, el versículo 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice que en todas las naciones el evangelio tenía que ser predicado en el nombre de Jesús, comenzando desde Jerusalén hacia todo el mundo. Lo único que quiero decirles es, estamos seguros, hermanos, que esta es la iglesia que el Señor dejó sobre la tierra. La iglesia que el Señor dejó establecida, amén, sobre la tierra es la iglesia de su nombre, los que son llamados por su nombre, los que reciben su nombre en el bautismo. Amigo y hermano, usted que me escucha, usted que me está escuchando o que va a oír esta predicación, es necesario que usted tome una decisión clara, una decisión que no importa si sus familiares se vuelven enemigos de usted, sus amigos ya no le quieren hablar, usted tiene que tomar la decisión de salvación, rendirse, creer a la palabra de Dios, amén, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en aguas, en las aguas. El bautismo no es para niños, no es para bebé, es para los adultos, es para aquellos que pueden, amén, discernir la palabra, pueden creer a la palabra, pueden arrepentirse pidiendo perdón por sus pecados y ser bautizados. No es para los niños, no está en la palabra, no registra que los niños, los bebés hayan sido bautizados como lo hacen ciertas religiones, sino para todas las personas adultas. Los judíos, los samaritanos, gentiles, y Pablo también bautizó a los éfesos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Quiero, en el nombre de Jesucristo, amén, orar por nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Amén, que nos van a escuchar después esta predicación. Tome una sola decisión. Después voy a traer, amén, una enseñanza por qué debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús.
Todo el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Después voy a traer otra enseñanza acerca de esto. Pero por hoy, amén, el bautismo sí tiene efecto para vida eterna, sí tiene efecto para salvación. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Te damos gracias por aquellos que hemos creído en tu nombre, que hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque, Dios mío, nos has ayudado. Nos has dado el entendimiento, Señor, para entender las sagradas escrituras. Así también te ruego que abras el entendimiento de nuestros amigos, para que ellos tomen una decisión para la salvación de sus almas, que no se vayan sin salvación. Señor, que no esperen el último segundo, donde ellos ya no podrán tomar estos pasos para la salvación. Señor, tu palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Señor, pero tú has puesto en tu palabra, Dios mío, que seamos obedientes a hacer estos pasos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, toca el corazón de aquellos amigos para que se rindan a ti, para que crean a la palabra. Dios mío, y de esta manera puedan recibir salvación, bautizándose en tu nombre. Bendito sea tu nombre, te adoramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos y amigos, gracias por acompañarnos, amén, en este momento, en estar con nosotros en este culto, en esta enseñanza. Les agradecemos bastante, hermanos de Yules, les amamos bastante a cada familia, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los jóvenes, a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, sigamos clamando, buscando el rostro de Dios en nuestros hogares. Gloria al Señor.